Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en este segundo Festival Cultural del CCH 2023. Como saben, este festival tendrá actividades de manera presencial en todos los planteles del colegio, así como de manera virtual a través de CCH TV, espacio que será destinado al diálogo con brillantes autoras de trayectorias muy interesantes. Por ello, es un placer presentarles a la escritora Cristina Rivera Garza. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias a ti por la invitación y gracias a toda tu audiencia también. Bueno, pues antes de empezar, me gustaría que los chicos conocieran algunos datos muy puntuales sobre ti. Entonces voy a leer un poquito tu semblanza. Cristina Rivera Garza es doctora en Historia Latinoamericana, narradora, poeta y crítica. Su abundante trabajo y obra ha obtenido los galardones mexicanos más prestigiosos y otros de relevancia internacional, como el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero 1997, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2001, algunos como el de cuento Juan Vicente Melo en 2001, el Premio Internacional Ana Segers 2005, actualmente el Premio Mazatlán de Literatura 2022 por El Invencible Verano de Liliana, publicado por Literatura Random House en 2021. En el 2020, Cristina se convirtió en la segunda mexicana que obtuvo la prestigiosa beca MacArthur Genius Grant, que se otorga a distinguidos artistas y científicos radicados en Estados Unidos. Su obra fue galardonada con el Premio Nuevo León Alfonso Reyes 2021 por la visualización de la violencia de género y el impulso en la construcción de lazos, redes y relaciones. Algunos de sus títulos más conocidos son La Cresta de León, Autobiografía de Algodón, Nadie me verá llorar y El Invencible Verano de Liliana. Bueno, pues te reiteramos nuestro agradecimiento, Cristina. Me gustaría empezar esta entrevista eh, desde el inicio un poquito, que nos cuentes en qué momento te diste cuenta de que tu camino era la escritura. Wow, es en apariencia una pregunta simple, pero es muy compleja, ¿no? Uno siempre hace las cosas más importantes de su vida sin tener mucha noción de que en ese momento se está tomando la decisión que lo va a cambiar todo. Lo que sí te puedo decir es que desde muy niña me gustó mucho leer. En casa no había muchísimos libros, pero había cosas interesantes, sobre todo historias de científicos y de aventureros y de naturalistas que andaban de un lado para otro. En mí tuvo un impacto muy grande el diario de Ana Frank, no sé si tú lo has leído, pero lo leí muy chica y me quedé con la idea de que si ella, que también era muy, muy joven, podía escribir algo así, pues que yo también podía. Y creo que desde entonces, o alrededor de esas épocas, me empecé a considerar la posibilidad, que no sabía qué se tenía que hacer, no sabía cuáles eran los pasos, pero lo que sí sabía es que me gustaba mucho leer. Entonces seguí haciéndolo y con el tiempo esto se fue convirtiendo en una especie de disciplina, y ya estando en la prepa, yo creo, fue que escribí mi primer cuento y lo mandé a un concurso donde no le pasó nada, pasó sin pena ni gloria, pero recuerdo que lo mandé, eso sí. Muy bien, y justo vinculándonos a esta etapa de la preparatoria, ¿qué leías? ¿Qué autores? ¿Qué historias? ¿Qué te pasaba por la mente en esa etapa tan compleja y tan bonita, ¿no? Que es la del Sí, bachillerato. sí, pero ustedes están hablando del CCH, que es son estas escuelas tan, bueno, nacieron de un impulso muy de cambio, ¿no? De cuestionamiento. Son escuelas con una pedagogías muy diversas. Yo, en cambio, estudié la preparatoria en Toluca, una ciudad de provincia, y estudié la preparatoria en un sistema que en esa época se puso de moda, que después ya lo cambiaron porque es malísimo,
Es la preparatoria de 2 años. Entramos a las 7 de la mañana, salíamos a las 3 de la tarde y tomábamos clases los sábados. Entonces, nos la pasábamos todo el tiempo, era un tiempo, y aparte no eran semestres, sino bimestres. Entonces, era una especie así como de fábrica de conocimiento. Pero en ese lugar, muy abandonado de bibliotecas y de librerías y con muy poco diálogo cultural, sin embargo, llegó un maestro muy joven a darnos clases de literatura. Yo creo que ha de haber sido su primer trabajo porque pensaba que en esos bimestres íbamos a leer novelas rusas completas. Y me acuerdo mucho porque también fue un gran cambio cuando nos asignó leer, por ejemplo, Ana Karenina. Y yo creo que yo fui la única persona que leyó todo el libro. Me impactó muchísimo. Me seguí leyendo pues a los rusos, a los que tenía acceso, a Dostoyevsky, a Tolstoy, sobre todo en esas épocas. Y, y yo creo que eso tuvo un gran impacto en mí. Ya me gustaba leer, ya había jugado con la idea de escribir, pero un poco el ímpetu y el entusiasmo de este joven profesor, a quien por cierto nunca supe qué le pasó, me hicieron entender que podía hacerlo. Yo creo que por eso escribí un cuento que por cierto se perdió por fortuna, quién sabe qué le pasó, era larguísimo, larguísimo. Y te digo que tuve al menos el empeño de mandarlo a un concurso, es decir, quería que otras personas lo leyeran. No había ni círculos de lectura, no había talleres de escritura en esta preparatoria, no había nada de eso. Eso era algo que yo estaba haciendo muy en compañía, sobre todo de escritores y escritoras muertos, no hay muertas. Eh, pero, pero en la casa leíamos y en la casa había una, una sensación, una enseñanza, si lo quieres ver así, de que la educación no nada más servía para obtener un trabajo, sino que la educación era una cosa mucho más amplia, que servía para ver el mundo de manera distinta, para imaginarse cosas, y sí, entre todas ellas, ¿por qué no escribir? ¿No? Entonces, creo que fueron un montón de esas cosas. Me preocupaba el mundo en el que vivía. Cuando estuve en esta prepa, me acuerdo que formé un grupo de chicas para ir a llevar cosas a pueblitos cercanos al volcán, a raíces. Por desgracia, el día que juntamos finalmente cosas para llevar ropa, juguetes para niños, cosas así, yo me enfermé. Entonces, mi gran primer organización revolucionaria, fallé porque estuve enfermísima y ya ellas fueron, pero ya no hicieron nada de lo que se supone que teníamos que haber hecho, se divirtieron mucho, eso sí, y yo me la pasé enferma. Entonces, había una relación con la lectura, con la música, preocupaciones sociales, en un medio que no era muy propicio, pero que aún así me dio espacio para ese crecimiento. Ahora que me comentas un poco estos factores que influyeron en tu pasión por la lectura y por la escritura, me gustaría preguntarte también en el entendido de que escribes poesía, ensayo, narrativa, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te fragmentas en cada género literario? ¿O tienes un proceso creativo que te permite decir, bueno, esta idea va a ser un cuento, esta idea va a ser una novela? Esto va a ser un poema. ¿Cómo vives ese proceso de navegar en tantos estilos y géneros literarios, como hemos podido ver en toda tu obra? Una de las cosas bien interesantes de la escritura es que no hay un modelo, ¿no? Es decir, hay tradiciones, por supuesto, pero si uno realmente está escribiendo algo, y si es una escritura profunda, verdadera, pues es una escritura que cuestiona las nociones que recibimos de género literario me refiero, aunque de todos los géneros del mundo también. Y yo siempre parto de la idea de que realmente escribir es un ejercicio que implica una gran tolerancia por lo incierto. No es que un día uno diga, ah, esta idea es buena, tiene potencial y seguramente es un cuento. A mí nunca me pasa eso, ¿no? Más bien son una especie como de flashazos, son intereses, no sé muy bien dónde ando, tengo que andar persiguiendo esa sensación, esa luz, algunos contornos.
y eventualmente después de darle muchas vueltas y usualmente después de escribir mucho, a veces hasta 100 páginas, ¿no? Nada más siguiendo el, el- los materiales con los que estoy trabajando, eventualmente digo, ya sé, esto se trata de esto, esta es la forma que va a tomar esta obsesión, ¿no? Pero eso no es algo, no es un punto de partida, para mí siempre es un punto de llegada. Usualmente cuando llego a ese punto, no solo me entero de que sí era un proyecto lo que estaba haciendo, me entero también de qué se trata, de qué se trataba. Digo, de esto se trataba. Ya cuando me entero de eso es que ya se cerró el proceso y es que ya esto ya le pertenece a los lectores, ya no necesariamente a mí. Muy bien. En varias entrevistas y charlas hablas mucho del ejercicio creativo atravesado por la colectividad y la cotidianidad. ¿Cómo vives esos elementos en tu escritura? ¿De qué manera? Bueno, sabes, es que hay unas nociones más bien románticas, ¿no? Del escritor. Ustedes lo han visto fotografías. Yo ahorita tendría que tener libros aquí atrás, tendría que tener una mirada así hacia el infinito, ¿no? Porque se supone que los escritores hablan con la eternidad, viven este mundo tormentoso dentro de sí mismos. Y yo he estado desde muy al inicio de mi carrera muy peleada con esta noción. Te voy a decir por qué. Porque esa noción usualmente ha producido la idea de que los escritores, para empezar, son hombres de la clase media que viven en la ciudad, ¿no? Yo ni era hombre, no era de la clase media y tampoco vivía en la Ciudad de México, entonces apoyar esa idea era un poco, pues no apoyarme a mí misma, ¿no? Entonces, para poder imaginarme que yo podía llegar a ser escritora, pues tuve que criticar esa idea, esa noción, ese estereotipo de la escritura. Ese estereotipo se basa mucho en la noción de que escribimos solos, de que el escritor es un individuo genial, ¿no? Que está produciendo un lenguaje nunca antes visto, ¿no? Entre otras cosas. Y yo lo que me he dado cuenta después de escribir tantos libros o mientras los estaba escribiendo es que realmente la escritora trabajamos en conjunto con tradiciones que nos preceden, a las que tal vez vamos a contribuir o que vamos a subvertir dependiendo del temperamento de cada quien. Y que las escritoras no somos dueñas de un lenguaje, el lenguaje no nos pertenece de manera individual. Este lenguaje con el que me estoy comunicando contigo es el mismo, son las mismas palabras, a veces la misma sintaxis, ¿no? O los mismos campos semánticos con los que escribo, pero por supuesto en mi tarea de escribir, pues estoy trabajando con eso, ¿no? Estoy moviendo, cambiando, subvirtiendo. Pero el punto aquí es que es un lenguaje que practican muchos, es un lenguaje con el que muchos otros hacen y hacemos comunidad. Y me parece que cuando estoy escribiendo me articulo esas fuerzas, no me aíslo de esas fuerzas, sino estoy tratando de trabajar precisamente con un lenguaje que viene con historia, que viene con conflicto, que viene con exabruptos, que viene con armonía, que viene con ternura, que viene con violencia, es decir, un lenguaje que no llega a mí y al cual no llego por primera vez, ¿no? No hay una cosa inédita o original, sino una especie de trabajo y de retrabajo, reescritura constante. Por eso digo que no escribimos en soledad. Es decir, puedo estar yo enfrente de mi computadora, Cristina Rivera Garza, pero si estoy viéndomelas con el lenguaje, realmente estoy participando de un ejercicio con otros, siempre con otros. Y yo creo que esa noción ha influido muchísimo en el tipo de cosas que he escrito, ¿no? O sea, mis novelas nunca son novelas tradicionales, siempre son novelas que se alejan un poco de las, o que cuestionan, que le lanzan preguntas a esa tradición. Uh, Igual la poesía, en fin, creo que es este trabajo de abrir los ojos, de mirar críticamente, de reconocerse en los otros y a veces también de no reconocerse, ¿no? Pero de asumir que este vínculo, que esta conexión es constitutiva, es desde la que veo, es también con lo que cuestiono, ¿no? Un poco ya me respondiste la siguiente pregunta, pero aún así, Cristina, ¿qué es ser escritora en México?
Otra pregunta sencilla, apariencia sencilla que es muy complicada, ¿no? Yo me veo a mí misma como una trabajadora del lenguaje antes que nada, ¿no? Es decir, y trabajadora no en el sentido que sea una empleada del lenguaje, ¿no? Que tenga que tener mi horario de entrada y de salida, sino trabajadora en el sentido de que hay un proceso de transformación de materias, ¿no? Y por materias pueden ser oníricas, de la experiencia, de archivos, documentales, es decir, hay afectivas, hay un rango muy amplio, ¿no? El trabajo fundamental aquí es con el lenguaje, que es una herramienta, pero que también es una energía, que también es una atmósfera, ¿no? Que también es un clima con el que estamos en contacto. Y finalmente lo que yo también creo es que como no escribimos en soledad, cuando escribimos, el lenguaje tiene esta gran potencia de producir comunidad. Y por comunidad no quiero decir que produzca comunidades armónicas, ¿no? De producir comunidad en el sentido que también involucra el disenso y que también involucra la contradicción y hasta la oposición también. Me parece que la escritura, que los escritores no somos seres afuera del mundo. Creo que también una de las grandes cosas por las que me interesa escribir es que así me acerco al mundo, así me acerco a muchos mundos, a muchas vidas, ¿no? A muchas posibilidades, a toda esta potencia que a pesar de que nos encontremos en etapa de grandes extinciones, a toda esta potencia que todavía nos hace, ¿no? Un poco para ir cerrando esta maravillosa conversación, ahora el público que nos está mirando es joven, es un público de 15 a 18 años. ¿Qué les dirías y qué lecturas les recomendarías para aquellos que están pensando en dedicarse a la escritura, al arte en general, a la creación? Fíjate que, híjola, es bien complicado. Yo lo veo, yo he dado clases por muchos años, mis alumnos no son de preparatoria, son de la universidad, pero muchos de los que llegan a la universidad, fíjate que empezaron a leer, se convirtieron en lectores leyendo a Harry Potter. ¿No es interesante? A Stephen King. Empezaron a leer cuentos infantiles. Eh, entonces yo creo que hay muchas entradas para la lectura. Eh, Me parece que el trabajo de la escritora es leer. Dice, sin lectura no va a haber no va a haber escritora. Y tenemos que enterarnos de nuestra tradición, de nuestro oficio, qué han dicho otros, con quién estamos dialogando, ¿no? A qué estamos contribuyendo o qué estamos criticando. Eso me parece fundamental. Eh, en su raíz más profunda, me parece que escribir es un ejercicio de una atención concentrada. Es poner mucha atención hacia el mundo, hacia lo interno, hacia el mundo interior, pero también hacia el mundo que nos rodea. Me parece una condición indispensable para hacer muchas cosas, pero también para ser escritor, para ser escritora. Eh, y me parece que eh, te va a parecer extraño lo que voy a decir, pero uh, usualmente nos imaginamos a la gente que lee siempre está sentada, ¿no? Son gente que rehuye, que de alguna manera parece haber olvidado el cuerpo. Y me parece que lo contrario es muy cierto. Si hay que leer mucho, pero hay que caminar también, hay que ver el mundo, hay que hacer ejercicio, hay que prepararse. Escribir parece que no implica un esfuerzo físico, pero para cualquiera que haya intentado escribir un poema, un cuento, más una novela, estos proyectos de largo plazo, hay que estar bien ejercitados, hay que ponerle atención al juego porque escribimos con todo, escribimos con nuestra capacidad intelectual. Escribir es un ejercicio intelectual muy profundo, muy crítico, pero escribimos también con el cuerpo, ¿no? Entonces hay que traerlo a colación, hay que ponerle atención, hay que saber cómo se llama cada cosa, hay que investigar cómo se generan estos nombres, ¿no? De nuestras distintas partes internas y externas. Hay que seguir a nuestra curiosidad, ¿no? Alentarla y seguirla por donde vaya. Yo creo que así, yo me he perdido muchas veces. Siempre he dicho que la distracción me ha llevado siempre a lugares más interesantes que la atracción. Y esos periodos en los que uno parece estar perdido, realmente está investigando algo más.
si allá nos llevó la curiosidad, creo que allá hay que ir. Y sobre todo, no hay que tener miedo de creérsela, ¿no? Si está por ahí la inquietud de escribir, ciertamente podemos escribir, no es algo con lo que alguien nazca y esté destinado a hacer. Yo creo que podemos aprender y que podemos crear espacios donde convertirnos en escritores o en lo que querramos ser sea posible. Me encanta esto que dices, creo que es un buen elemento para cerrar esta conversación, dejarse guiar por la curiosidad y no tenerle miedo al proceso creativo, ¿no? Como tal. Así es. Bueno, Cristina, te agradecemos muchísimo el espacio que nos brindaste para poder platicar contigo. Sin duda ha sido una experiencia muy enriquecedora para todas y todos quienes estén mirando esta entrevista. Esperamos pronto volver a conversar contigo y volver a tenerte aquí en el Festival Cultural del CCH 2023. Muchísimas gracias. Espero A que ti, te encuentres muy bien. Muchas gracias. a ti, gracias a ti, gracias a todos ustedes. Hasta luego.